Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la 7ª edición del Foro Alianza para la FP Dual. Desde que celebramos nuestro primer encuentro en Palma de Mallorca en el año 2015, no hemos parado de reunirnos para seguir impulsando una formación profesional dual, innovadora y de calidad. Este año volvemos a hacerlo de la mano de la Fundación Bertelsmann y de la Cámara de Comercio de España con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Y ya que en 2020 el coronavirus nos impidió reunirnos presencialmente, en esta 7ª edición introducimos una novedad. El foro se extenderá durante 4 días en un formato online, pero con público presencial, para celebrar que poco a poco podemos volver a vernos las caras. La incorporación al mercado laboral de los jóvenes nacidos entre 1985 y 1995 ya se había complicado tras la recesión del 2008. La pandemia ha agravado esta situación y los ha convertido en lo que llamamos la generación de las dos crisis. La tasa de paro de los menores de 35 años roza hoy el 23% y en los menores de 25 asciende hasta el 38%. Esto convierte a España en el país con el mayor desempleo juvenil de toda la OCDE. Así que en este contexto, la FP Dual es una buena herramienta para incorporar a los jóvenes al mercado laboral, que las empresas mejoren su competitividad y que los centros educativos innoven en formación. Este año, además, tenemos muy buenas noticias. Hace apenas unas semanas, el Consejo de Ministros aprobó el nuevo proyecto de ley de formación profesional. La norma introduce varios elementos que contribuyen a mejorar el sistema y a impulsar la dual, ya que potencia el concepto dual en toda la FP y promueve los vínculos con el sistema productivo en un marco de colaboración público-privada. Pero también presenta algunos retos, como por ejemplo el desarrollo del concepto de corresponsabilidad formativa de centros educativos y empresas, que es la base de la formación profesional dual. Todo ello lo vamos a ver hoy junto a la secretaria general de FP, la patronal, los sindicatos y otros agentes clave de la dual en España. Recordad también que, como cada año, estamos en nuestras redes sociales con el hashtag oficial Foro AFP Dual, así que no os olvidéis de seguirnos y participar en la discusión. Inauguramos esta jornada con un debate sobre la FP Dual. Como uno de nuestros ponentes no ha podido estar con nosotros aquí hoy, vamos a ver un vídeo en el que nos dará su visión sobre la situación actual de la FP Dual. Él es Antonio Garamendi, presidente de la COE. Adelante. Muy buenos días, querido Paco Belil, vicepresidente de la Fundación Bertelsmann, y también querido José Luis Bonet, ¿no?, presidente de la Cámara de Comercio de España. Aquí estamos de nuevo los tres mosqueteros, ¿no? El presidente de la COE os saluda. Lo primero, muchísimas gracias, como siempre, por invitarme a participar en esta jornada, ¿no?, tan importante, donde estamos las tres organizaciones juntas, para que COE y que para COE tiene una importancia tan especial, ¿no? Porque yo creo que todos, ¿no?, venimos insistiendo en que esta formación, que la formación de calidad es la clave no solo para salir de la actual crisis que estamos viendo, sino realmente para construir esa economía, una sociedad más fuerte y más resiliente, ¿no? Es evidente, ¿no?, que sin formación no podremos subirnos al tren de la innovación, la digitalización, la transición ecológica, ¿no? Y si en avanzar hacia esas metas y a un ritmo que sea adecuado, es evidente, ¿no?, nos vamos a quedar atrás como país, y creo que va a ser muy difícil garantizar estar dentro de esos objetivos, ¿no?, de Europa, ¿no?, de la cohesión, incluso social, que todos queremos y deseamos para España. Deberíamos de tener en cuenta que el nivel general de cualificación dificulta clarísimamente la transición hacia actividades de mayor valor añadido. Y eso supone que mina mucho más el crecimiento de la productividad, ¿no? Y es por esta razón, ¿no?, por lo que en COE, ¿no?, consideramos imprescindible, como decía, la formación en nuevas tecnologías, porque todo lo que se puede digitalizar, se va a digitalizar. Todo lo que se va a automatizar, se va a automatizar. O todo lo que se pueda conectar, es que se va a conectar. Y todo, por supuesto, lo que se vaya a analizar, se va a analizar. Por tanto, yo creo que las principales oportunidades que se creen en esta nueva hora las tendrán aquellos países, en este caso espero que sea España, que tengan disponibilidad hacia una oferta de recursos humanos que estén preparados, porque eso va a constituir uno de los factores fundamentales para ese crecimiento potencial de cualquier economía, en este caso la española, y para el incremento de la capacidad competitiva de las empresas. Yo creo que además hay otro punto clave, ¿no?, y es que disminuye clarísimamente, y lo sabemos, el riesgo de desempleo tan alto, por otro lado, entre los jóvenes.
el caso de España, ¿no? Y en este caso yo creo que supone una ventaja para acceder a esa formación permanente que necesitamos todos a lo largo de nuestra vida laboral, ¿no? Es verdad que cuando vemos el informe de la sociedad digital, ¿no? DESI, ¿no? Europeo, dice que España, bien, que está bien situada, pues está en el puesto del 11 de los 28 estados, ¿no? Bueno, yo creo que en el ranking de digitalización estamos todavía por debajo del promedio de la Unión, aunque venga este planteamiento, y habría otra referencia, y es, deberíamos de compararnos con el mundo, porque la propia Europa está muy por detrás tanto de Estados Unidos como de China. Por tanto, nos dicen que en Europea estamos en el número 16, pues eso es evidente y la reflexión nos dice que tenemos que hacer los deberes, ¿no? Yo creo que con ese convencimiento, ¿no? Hemos trabajado en COE, especialmente en la mesa de diálogo social, ¿no? En este caso, además, me gustaría agradecer a los sindicatos, también al Ministerio de Educación, porque lo que estamos trabajando es intentar reformar el sistema de formación profesional. Yo creo que las tres organizaciones que participamos hoy es una ley que deseamos y que en su trámite parlamentario esperemos que sea aprobada con el máximo de consenso posible por las fuerzas políticas. ¿Y por qué? Porque, como decía al principio, ¿no? Nos jugamos el futuro y sobre todo nos jugamos el porvenir de quienes mañana van a tener que sacar este país adelante, que son los jóvenes, ¿no? Y es que tenemos que atajar esta situación, ¿no? Es decir, cuando hablamos del paro juvenil, ¿no? Estamos hablando que ronda el 35% de media en España. Y os lo tengo que decir que una gran mayoría de sectores en España, pero una gran mayoría tiene auténticas dificultades para encontrar candidatos en competencias técnicas y sociales requeridas para determinadas vacantes que por otro lado son aquellas capacidades que dan valor añadido a las compañías, que están bien retribuidas, que son empleo indefinido, etc., etc., etc. Es algo que yo creo que tenemos que poner encima de la mesa, ¿no? Y la realidad es que esto significa que prácticamente en España nos estamos encontrando con una media de que hay 100.000 puestos de trabajo vacantes que no pueden cubrirse. Y esto no lo digo yo, esto lo está diciendo una encuesta trimestral de coste laboral del INE, o sea, del Instituto Nacional de Estadística. Por tanto, yo creo que es algo que tenemos que tener muy presente. ¿Y cómo es posible que esta situación a priori sea tan contradictoria? Pues yo creo que es muy claro y lo sabemos bien, pues consecuencia de que el sistema educativo y formativo pues ha trabajado claramente de espaldas a las necesidades del mercado laboral. Y por eso, y creo que el acuerdo en materia de FP, en la que estamos trabajando siempre activamente, pues yo creo que es tan importante, ¿no? Y por eso es tan importante que reforcemos esa FP dual, ¿no? Yo creo que los oficios y los conocimientos se adquieren en el aula, evidente, pero también en las empresas. Y yo creo que ese es el cambio de paradigma, es lo que todos tenemos que entender, en un sitio y en el otro, juntos. Y la FP es evidente, está llamada a ser la formación del futuro, ¿no? Yo creo que en España tenemos muchísimos jóvenes sin cualificación y otros tantos con demasiada cualificación. Y nos estamos encontrando con que en un equilibrio estamos aquí en la columna, en otro aquí, y en donde en Europa, en Alemania, en los países europeos vemos que en este nivel medio están aquí, nosotros estamos muy abajo. Tenemos que mejorar esa columna, ¿no? Yo creo que en ese sentido tengo que referirme a que este proceso de alianza entre la FP y el mundo laboral en el que estamos viviendo, yo creo que tiene ese esperanzador y que tenemos que ponerlo también en marcha en el terreno de la universidad. Y por otro lado, también, universidad, FP dual, no podemos olvidar la importancia de la formación permanente. Una formación totalmente devaluada y que realmente no se está gestionando adecuadamente, históricamente. Yo creo que en un mundo tan cambiante, la actualización permanente de nuestras competencias profesionales, yo creo que se ha convertido en algo imprescindible. Yo creo que este planteamiento de formación, trabajo, jubilación, en que la formación constituía una etapa inicial y única en nuestras vidas, ha acabado. Es decir, ahora estamos en una nueva fórmula, ¿no? Y es la que la capacitación de cada individuo se tiene que desarrollar en todas y cada una de las diferentes etapas profesionales que vas pasando en la vida. Y de forma que vas adquiriendo esa profesionalidad y esas competencias requeridas en cada momento, ¿no? Yo creo que en este contexto de incertidumbre es evidente, necesitamos de unir nuestras fuerzas, como he dicho permanentemente en esta exposición que hago, para reforzar el sistema educativo, pero de principio a fin. Necesitamos grandes consensos para dar certidumbre y es el momento de que la educación sea realmente una política de Estado,
con grandes acuerdos políticos, sociales, no que cada 4 o 5 años se apruebe una ley, tiene que ser el motor del crecimiento. De hecho, es el motor del crecimiento de un gran país, porque un gran país lo es por sus personas, es por sus ciudadanos. Y por tanto, esos ciudadanos, cuanto más competencia, cuanto más ganas, cuanto más aptitudes, pero también actitudes tengan, conseguirán mucho más futuro. Y ahí es donde está COE, ahí es donde vamos a estar las empresas españolas, ahí están los empresarios, los grandes, los medianos, los pequeños, los autónomos, para conseguir un país mejor, un país maravilloso que se llama España. Muchísimas gracias. Pues agradecemos profundamente la reflexión de Antonio Garamendi, presidente de la COE, esa reflexión sobre el mercado laboral español, esa reflexión sobre la importancia de trabajar esas capacidades en un momento en el que vemos ese gap entre oferta y demanda y sobre todo la importancia de lo que él incidía ahora, ¿no?, al final de este vídeo, de la formación permanente. Vamos a seguir con esta reflexión porque tenemos aquí en plató a dos ponentes de lujo, como son Francisco Belil, que es vicepresidente de la Fundación Bertelsmann, y José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. Bienvenidos a ambos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. Hola. Sí que me gustaría, aprovechando esta reflexión que ha lanzado Antonio Garamendi, que para empezar me comuniquéis o hagáis también un poco, acompañéis en esta reflexión en cuál es la coyuntura actual que tenemos de la FP Dual en España. ¿Cómo valoran en estos momentos esta nueva normativa? José Luis, empezamos por usted. Bueno, el discurso de mi querido amigo Antonio Garamendi ha sido muy completo, o sea que vamos a ser seguramente reiterativos, ¿no? Hay que decir que la FP Dual es a donde hay que ir, ¿no? ¿Por qué? Hombre, pues porque estamos muy lejos de, y él lo ha dicho, de los niveles de los países que están más adelantados, ¿no? Y por tanto es así que me parece que por aquí andamos en el 12%, cuando en la media europea está en el 29%, ¿no? Es decir, por tanto, quiere decir que estamos lejos de haber conseguido un objetivo, pero sí que ha empezado. Y la labor de sensibilización yo creo que se está haciendo muy bien gracias a alianzas como la que tenemos aquí, Fundación Bertelsmann, COE y Cámara de Comercio de España, porque esto está dando resultado, porque se está viendo, pues, como se ha dicho, las ofertas de plazas públicas de formación profesional han quedado totalmente desbordadas y ahí hay un gap, ¿no? Yo creo que la tradición de estigmatizar la formación profesional, que ha estado presente en España y aún tiene sus flecos, me da la sensación de que remite y de alguna forma se va instalando ya en las familias y en los muchachos y muchachas la posibilidad de la formación profesional, porque ven que hay una mayor posibilidad de empleo, ¿no? Una mayor empleabilidad. Está bastante claro, por ejemplo, recuerdo que en el informe Infoempleo de ADECO se dice que se señala que las ofertas de empleo por las empresas pues es bastante superior en la formación profesional que el que sale de la universidad. Porque yo creo que aquí se ha desmesurado esto por una razón que me parece que en el fondo está en el hecho de que las familias han querido lo mejor para sus hijos y les ha parecido que había que ir a la universidad. Pues no, a veces es más importante ir a la formación profesional, depende de la vocación de cada uno y de las necesidades del mercado. El mercado está en este momento reclamando titulados de formación profesional, sobre todo en competencias digitales y de tecnologías que son las que ya están aquí, y por tanto los que vayan por este camino pues tendrán el empleo con facilidad, ¿no? Esto no quiere decir que en la universidad no pueda el que quiera y tenga vocación hacer un esfuerzo adicional y estar ahí, pero que muchos verán su futuro en la formación profesional. Y por tanto hay que trabajar en esta línea, y de ahí lo interesante de una alianza como esta que promovió en su día Paco Belil
y a la que nos sumamos inmediatamente la Cámara de Comercio de España y la COE, porque las alianzas son muy importantes, como la cooperación público-privada. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que ir de la mano de la administración, de las administraciones, porque están todas las comunidades autónomas y, por supuesto, el Gobierno, para trabajar juntos en esta dirección, cosa que estamos haciendo. De hecho, Antonio Garamendi se refería a ustedes tres como los tres mosqueteros, ¿no? Al final están todos a una en este mismo objetivo. Francisco, coincide con José Luis en que precisamente quizás veníamos de un sesgo cognitivo, por así decirlo, en el que dábamos por hecho que la universidad era lo que deseaban, lo mejor para las familias, y ahora se está poniendo otra vez de nuevo en relevancia el peso, ¿no? La importancia de la FP dual. ¿Cómo valora esto y bueno, y sobre todo, cómo están viendo desde la Fundación Bertelsmann esta nueva normativa que se pone ahora sobre la mesa? Bueno, en principio estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Antonio y dice José Luis, porque es una realidad, todos los datos lo ratifican. De hecho, nosotros tenemos un gran déficit de formación profesional y especialmente de dual, ¿sí? Si nos comparamos, y José Luis ha dicho una cifra, déjame si lo enfoco por el otro lado, dentro de los que hacen formación profesional, aquí en España solo un 4% en números redondos están haciendo dual. En Alemania es más de un 60%. En Suiza es más de un 70% que lo están haciendo. El camino que tenemos por delante es enorme. Y la Comunidad Europea y el conocimiento interno que tenemos en España es que en los próximos años el mayor número de plazas nuevas que se crearán son de formación profesional, sin ninguna duda, como decías tú. Y por lo tanto, pues, prepararnos para eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la formación profesional, especialmente la dual, que es digamos, la más noble o la que funciona mejor de alguna forma, ¿no?, de las formaciones profesionales, ha demostrado que ayuda a reducir el paro juvenil, aumenta la empleabilidad tremendamente de la gente, mejora la productividad de nuestras empresas y a la vez, ya que mejora la de las empresas, pues también nuestra economía es más competitiva, cosa que es necesario porque en las estadísticas también sale que tenemos un déficit de competitividad, ¿sí? O sea, esta es la receta adecuada, de eso no nos cabe a nadie ninguna duda, y por eso desde la Alianza, como decía José Luis, lo estamos poniendo los motores, o hemos puesto ya los motores en marcha para que esto avance lo más rápidamente posible. Me preguntabas sobre la nueva ley. Pues la nueva ley nos gusta moderadamente, diría yo, porque vamos a ver, cuando uno empieza un proyecto con cierto retraso, tienes inconvenientes, porque no eres el primero en estar ahí, pero tiene también ventajas, porque aprendes de los que ya lo han hecho. Y cuando los otros han tropezado en una piedra, si tú eres listo y lo has analizado, pues evitas esta piedra, no tropiezas donde han tropezado otros. Entonces, en estos momentos, estamos en esta posición, tenemos la oportunidad de no tropezar con las piedras que han tropezado en el centro y norte de Europa cuando implantaron la dual hace ya muchos años. Y esta nueva ley ha apartado muchas piedras del camino, pero todavía quedan algunas cuantas. Y ahora todos estamos en una fase donde podemos entre todos hacer un esfuerzo para acabar de mejorar eso. Que salga una formación profesional dual de calidad que nos haga a todos orgullosos y que sobre todo consiga los objetivos, que es dar un empleo digno y razonable a nuestros jóvenes y mejorar la productividad y la competitividad del país. Y bueno, y si quieres luego desgranamos algunos de los puntos que vemos que todavía no están bien reflejados desde nuestro punto de vista en la ley, y que desde la Alianza y los tres mosqueteros que decías hace un momento, que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para que salga algo de lo que, primero, estemos todos orgullosos, pero más importante que esto, que de verdad funcione. Porque lo que sería un pecado es poner en marcha con retraso una cosa y después no haber considerado todos los aprendizajes que han hecho otros.
Claro, ellos ya han iniciado un camino, nosotros vamos a aprovechar que ya está parte de ese camino hecho, ¿no? José Luis, Francisco, ustedes junto con Antonio Garamendi están representando organizaciones con vocaciones distintas, pero con una gran relevancia e influencia en España. ¿Cuál es su papel a la hora de impulsar este modelo de formación profesional dual, José Luis? Bueno, el papel lo tenemos en la ley que nos fundamenta a las cámaras de comercio, que somos corporaciones de derecho público, de hecho, instrumentos públicos de base empresarial para la formación y el logro de talento en el mundo empresarial, y que eso quiere decir los trabajadores, por supuesto, que por otro lado están en las 85 cámaras territoriales que existen en España, muy cerca de las pymes, que es un tema clave porque España es un país de pymes. El 99,8% del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas, y por tanto, si no se consigue que todos estos esfuerzos a los que estamos aludiendo lleguen a las pymes y se las ayude y se las acompañe, pues no fracasará el tema, ¿no? Por tanto, de ahí la trascendencia de que estemos echando el resto en este asunto. Yo creo que la ley en su artículo 5 ya nos dice a las cámaras formación profesional y formación profesional dual, y por eso estamos ya en ello, ¿no? Es decir, pero lo importante es que estemos en esta alianza y en la cooperación público-privada decididos a hacer esto. Yo veo una oportunidad en los fondos Next Generation, ¿no? Porque ahí se va a ayudar y va a llegar dinero al mundo empresarial y sobre todo al mundo de las pymes, ¿no? Y es el momento de pedirles a las pymes que vayan por el camino de la formación profesional dual, porque es muy bueno que exista una importante solidaridad empresarial. La pandemia que hemos sufrido, que es tremenda y trágica y una desgracia grande, deja algunas cosas buenas. Una de ellas es la solidaridad. Todo el mundo está dispuesto a arrimar el hombro para poder mejorar las cosas, ¿no? Y eso nos da una gran oportunidad. Una entidad como el sistema cameral, que llega hasta el último rincón del país, desde luego es muy importante que esté dispuesto a todo tipo de alianzas y esfuerzos en favor de que mejore el tejido empresarial del país, porque yo creo que esto es una oportunidad, ciertamente. Yo siempre digo que España en los últimos 45 años por lo menos, quizá algo más, ha dado un salto espectacular hacia adelante. Esto no quiere decir que no haya problemas, que los hay y que hay que resolver, pero el salto es mayúsculo en crecimiento, en progreso, en bienestar de la gente. Ahora han venido los frenazos de las crisis que hemos pasado, la del 2008 y la de la pandemia de la COVID. Muy bien. Pero ahora tenemos la oportunidad de dar otro salto a partir de los fondos que Europa está facilitando, ¿no? Y esto hay que aprovecharlo, ¿no? No podemos de ninguna manera dejar de aprovechar esto, porque el país lo está pidiendo. Importante aprovechar esos fondos Next Generation de la Unión Europea, ¿no? Además, sabiendo que tenemos el apoyo, el respaldo de Bruselas, que también es una de las peticiones, que vayamos hacia este tipo de formación para eliminar ese gap entre oferta y demanda del mercado laboral español. Francisco, desde la Fundación Bertelsmann, ¿cómo estáis actuando en esas vías? Bueno, actuamos pero Bertelsmann ha actuado, digamos, per se, pero luego en la alianza es donde nos apoyamos todos, porque estamos convencidos, como José Luis, de que esto es un tema que o lo resolvemos entre todos, ¿sí? Como decías tú, de forma colaborativa, todos arrimamos el hombro y todos damos lo mejor de nosotros mismos, o esto no se resolverá, porque el problema es ingente, es enorme, ¿no? Y esto requiere que todos nos concentremos, dejemos, si hay pequeñas, digamos, divergencias de opinión, etcétera, entre nosotros, dejemos aparte y nos concentremos en avanzar. ¿Por qué? Porque los jóvenes de nuestro país, que son el presente y serán el futuro,
lo necesitan y porque nuestras empresas lo necesitan. Si no creamos más valor, si nuestras empresas no funcionan bien, no son competitivas, en el país lo vamos a sentir y nos va a ir mal. Y esto es lo que no queremos, por eso trabajamos en ello. Y por eso también le estamos dando la importancia a esta nueva ley, que es un paso muy importante, que estábamos todos deseosos de que llegara, ¿sí? y que encontramos que está muy bien, que hay muchas cosas positivas. Y sería ahora largo enumerarlas todas, pero que hay una serie de puntos donde con un poco más de esfuerzo lo podríamos acabar de redondear, aprendiendo otra vez. En Bertelsmann la ventaja nuestra es que tenemos la experiencia internacional, entonces nosotros podemos comparar permanentemente con lo que está haciendo el centro y el norte de Europa, que en este caso son nuestra referencia, ¿sí? Y simplemente intentando trasladar las mejores prácticas aquí. Y esto es lo que venimos haciendo en Bertelsmann desde el primer momento. Es decir, oye, esto funciona ya, tenemos todos los números para que funcione en casa nuestra. ¿Por qué no lo hacemos? Y lo hacemos normalmente, lo traemos, explicamos la teoría, la traemos aquí, hacemos pilotos para demostrar que sí, en España también funciona, y entonces lo ofrecemos a todos para que lo apliquen, lo lleven a la práctica, porque las ideas buenas, si se quedan en la cabeza, sirven de poco. Lo que queremos es pasar a la acción, cambiar las cosas a mejor, ¿eh? Importante esa reflexión final, ¿no? La alternancia, sobre todo, como indicabas, para integrar bien el aprendizaje durante también la práctica, es decir, poner en práctica lo aprendido, pero a la vez ir aprendiendo. Mientras tanto, muchísimas gracias, Francisco Belil, vicepresidente de la Fundación Bertelsmann, José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio en España. Muchísimas gracias por compartir con nosotros la visión de vuestras entidades sobre la situación actual de la FP Dual en España. Muchas gracias. Ahora vamos a sumergirnos de lleno en esta nueva ley que aún está pendiente de tramitación parlamentaria. Para ello contamos con Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional. Clara, muy buenas, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Encantada, gracias a vosotros. Bueno, Clara, como decimos, vamos a introducirnos ahora en esta ley. ¿Por qué era necesaria una ley de formación profesional en España? Bueno, yo creo que era necesaria, quienes han analizado previamente lo han dejado muy claro. Yo creo que es necesaria porque la situación, la nueva economía que está empezando a emerger, cambia completamente todos los esquemas. Y necesitamos una ley de formación profesional que realmente convierta la formación profesional en lo que ya es en otros países. Nosotros tenemos un cierto retraso en el tema de formación profesional porque nunca ha sido realmente una prioridad, y necesitamos una ley que realmente atienda a la formación a lo largo de toda la vida de los trabajadores, no solamente a los jóvenes. Ahora mismo estamos en un momento en que lo que se está produciendo realmente es una revolución de las competencias. Cuando hablamos de digitalización, cuando hablamos de sostenibilidad, a cualquier tipo de puesto de trabajo se va a ver afectado y la organización del trabajo va a ser completamente diferente en unos años. Y necesitamos que las personas que van a ser los futuros profesionales tengan un sistema que les permita irse formando constantemente a medida que lo vayan necesitando, porque lo que sí sabemos es que nadie va a poder mantener su empleabilidad a lo largo de toda la vida con aquello que aprendió cuando empezó en su formación inicial. Entonces necesitábamos una ley que diera respuesta a eso, que alumbrara un sistema de formación profesional único, insisto, a lo largo de toda la vida, no diferenciado como teníamos hasta ahora en dos sistemas, pero también un sistema muy ágil que fuera evolucionando y cambiando y adaptándose tan rápido como va a ir cambiando el mercado laboral y las nuevas tecnologías, y muy al servicio de las personas, de tal manera que en cada momento de respuesta a lo que cada uno necesita, que no es lo mismo lo que necesita alguien de 18 años cuando se está formando que alguien de 45 que ya está en el mercado laboral o que de repente está en desempleo y lo que necesita es una formación que le permita incorporarse inmediatamente al mercado laboral. Así que la ley viene a dar un sistema, yo diría que nos ponemos de avanzadilla en Europa con esta nueva ley, que está muy trabajada
también en el ámbito europeo de la Comisión Europea y con nuestros colegas de otros países. Sí, importante, ¿no? Cortar distancia con los homólogos europeos. Importante también lo que decías, de que no sirve de nada haber estudiado durante una época y luego quedarnos ahí estancados. De hecho, la pandemia ha puesto en relieve la necesidad de sumarnos al carro de lo digital, estar en constante formación. Y para la formación profesional, Clara, ¿qué supone que toda ella se englobe bajo el concepto de formación profesional dual? Claro, el concepto de formación profesional dual no tiene por qué darnos miedo. Es decir, cuando somos integristas de cualquier concepto, yo creo que es malo. Es malo para la población, que en definitiva es para los que cualquier administración, cualquier gobierno tiene que pensar, ¿no? El carácter dual significa simplemente que existe un principio de corresponsabilidad en la formación. Siempre hemos dicho, desde que llegamos yo desde que tengo las responsabilidades en formación profesional, hace 3 años y medio, siempre hemos dicho, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que no existe formación profesional de calidad sin las empresas. Añado también que no existen empresas que vayan a sobrevivir esta revolución económica sin un personal bien formado, ¿no? Y eso lo aporta la formación profesional. Y en ese sentido es fundamental hacer una formación profesional muy apegada a la empresa, muy en corresponsabilidad, que significa no que todos hagamos lo mismo, sino que compartamos una tarea conjunta que es formar lo mejor posible a esas personas. Y eso es el carácter dual. El carácter dual es trabajar desde los centros conjuntamente con las empresas, determinar qué en cada caso se va a aprender en el centro y qué en cada caso se va a aprender en la empresa, que será distinto dependiendo del carácter de cada empresa, porque no nos podemos olvidar de algo. Y es que los modelos no se pueden transferir de un país a otro, porque cada país tiene sus características y no sería tan fácil como que ahora mismo no tendríamos un 3% de formación de lo que ahora llamamos formación profesional dual. Un 3%, después de todos los años en los que se han estado trabajando para ello. Por tanto, ningún modelo es transferible. Tampoco tenemos que ser tan ingenuos como para pensar que los modelos en los países en los que ya están implantados no generan dificultades, no generan problemas. Ojo, no es lo mismo una formación profesional dual en cualquier país de los que tenemos como referencia en un sector industrial que en un sector de servicios. Tampoco es lo mismo, nada es homogéneo. E insisto, ningún modelo es transferible. Eso significa que tenemos que crear nuestro propio modelo adaptado a nuestra tradición, a nuestra cultura empresarial, a que somos un país de pymes y de micropymes, pero con una característica añadida, y es que nuestras pymes y nuestras micropymes tienen unas dimensiones que no tienen las de otros países centroeuropeos o de otros países. Por tanto, necesitamos articularlo de otra forma. Y por eso el carácter dual yo creo que no tiene que darnos miedo. Yo creo que cuando hablamos de carácter dual de toda la formación profesional, con los interlocutores sociales, con las organizaciones empresariales y con las sindicales, hemos discutido mucho cómo trasladar desde una ley orgánica qué debe ser ese carácter dual, la corresponsabilidad, lo importante que es que una empresa se sienta corresponsable en la formación de los que van a ser sus futuros trabajadores, pero incluso aunque no vaya a mantenerlos como trabajadores propios. Y, por tanto, ahí ese carácter dual yo creo que es muy importante trasladarlo, ¿no? Clara, ¿considera que se dan en estos momentos las condiciones suficientes para que todas las empresas puedan ser empresas formadoras dentro de este ámbito de FP dual del que estamos hablando? Bueno, ahí hemos iniciado el trabajo. Es verdad que, como decía, partimos de un punto en que ya todos los estudiantes de formación profesional tienen estancia en la empresa y lo que queremos es que no haya nadie que pueda tener en nuestro país un título de técnico o un título de técnico superior sin haber pasado un periodo muy relevante de formación en la empresa. ¿Las empresas están preparadas? Evidentemente depende de los sectores productivos, más que del tamaño incluso de las empresas. Hay sectores productivos que tienen muy claro cuál es su papel y cómo pueden participar, y hay otros sectores productivos a quienes les está costando más, ¿no?
pero yo creo que se trata de poner, y esa es la responsabilidad de las administraciones y de los interlocutores sociales y de las organizaciones más representativas, también del tercer sector, evidentemente, de las fundaciones, trabajar todos juntos para ver cómo podemos ayudar a esas empresas que tienen más dificultades a participar de la formación profesional. Y eso es lo que hace esta ley. No nos podemos olvidar de que, fíjate, yo diría que habrá muchas pymes y muchas micropymes cuyas posibilidades de supervivencia cuando esta cuarta revolución industrial se ponga en marcha, cuando la digitalización, cuando la sostenibilidad cambie todos los procesos productivos, incluso nuestra forma de consumir servicios, su supervivencia va a depender del valor añadido, de la formación, de la cualificación que va a tener cada uno de sus trabajadores, da igual que sea 1 o que sean 10. Y entonces ahí necesitamos convencer, tirar mucho de las empresas para explicarles que aquí no estamos hablando de algo que no sea un beneficio mutuo. Y ahí contamos, por ejemplo, con la colaboración. Estaba aquí José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, y realmente las cámaras de comercio, que están muy apegadas a los territorios, tienen un papel fundamental, junto a, por supuesto, COE, CEPIME y otras organizaciones, en tirar de las empresas para convencerles de eso, ¿no? Realmente. Clara, ¿cuál es el objetivo que tiene la ley en relación con la implicación de los organismos intermedios, ¿no? en esta formación profesional? Mira, los organismos intermedios tienen un poco que ver con esto que comentábamos. Realmente hay las grandes empresas o las medianas de un tamaño relativamente importante tienen bastante fácil la conexión con la formación profesional, que no solamente es tener estudiantes, a veces se nos olvida, no solamente es tener estudiantes formándose con ellos, es participar en la detección de las necesidades que van a tener, de qué tipo de puestos de trabajo, de qué perfiles profesionales, de qué van a tener que saber hacer esos futuros profesionales y ayudarnos a las administraciones a diseñar esas formaciones realmente que necesitan. Y luego después, efectivamente, tener estudiantes y también tener profesorado. Es decir, la estancia del profesorado en el centro incluso de profesionales senior de la empresa colaborando con los centros es fundamental, ¿no? Entonces, en todo ese marco, eso que es relativamente fácil, como te decía, para las grandes y para las medianas, para las pequeñas empresas es difícil todo ese mundo que puede tener que ver con perder tiempos en hacer algún tipo de documento de coordinación, algún tipo de convenio o todo lo que tengan que hacer. Lo que estamos planteando es la posibilidad de que esos organismos intermedios sean los que les faciliten esa tarea y les pongan muy, muy, muy fácil el contacto con cualquier centro de formación profesional, de manera que no les suponga un trabajo añadido, sino que realmente pongamos por delante el beneficio que va a obtener esa pequeña empresa, eliminando en todo lo posible todo lo que es que puede ser de carácter más administrativo, más burocrático, o que tiene que suponer una búsqueda de dónde acudir. Entonces, ese sería el papel de los organismos intermedios realmente, ¿no? Facilitar, Facilitar, ¿no? siempre. Que se pueda canalizar lo mejor posible. Hablamos de pequeñas y medianas empresas que al final es cierto que a lo mejor no cuentan con tantos recursos y necesitan que para poder integrar esa formación profesional dual haya un intermediario que agilice un poquito algunos términos. Clara, sí que es cierto que la norma prevé la formación de los tutores de empresa, ¿no? Que sí, hablamos que es una figura crucial. En la FP Dual hablabas del profesorado, evidentemente esos formadores dentro de la empresa también tienen un papel muy relevante. ¿Tienen en estos momentos prevista alguna iniciativa concreta en relación a esta cuestión, más allá de que se les reconozca en la regulación? Sí. Fíjate, lo que estamos haciendo precisamente para ir avanzando, porque tampoco tenemos tiempo que perder, entonces desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional lo que hemos planteado es 2 líneas de trabajo. Estamos tramitando la ley, pero al mismo tiempo poniendo en marcha, ya llevamos, este es el 2.º año, un plan de modernización de la formación profesional donde se plantea actuaciones específicas y entre ellas el tema de los tutores de empresa, ¿no? Decías que era importante, la ley lo plantea como algo importantísimo. Tan importante el papel del tutor en el centro de formación como del tutor en la empresa, porque son las dos
las dos aulas, si me permites, donde el estudiante se va a formar, donde la persona se va a formar. El papel de ese tutor de empresa tiene que ser, y eso requiere efectivamente una formación, pero también requiere la comprensión por parte de las empresas de que el tutor de empresa, que va a estar ahí supervisando la formación del futuro profesional, tiene que ser el mejor profesional, porque es del que van a aprender, ¿no? Y no solamente se van a aprender habilidades técnico-profesionales, se van a aprender esas habilidades que son realmente las que dan empleabilidad y hacen que alguien con la misma formación tenga facilidad para trabajar, más empleabilidad y otro menos, ¿no? Que tienen que ver con esas facilidades, con esas habilidades de trabajar en equipo, de capacidad de adaptación, de entender, de resolver un problema cuando surge, y eso se aprende, no nacemos con el gen, ¿no? Sí. Por tanto, necesitamos que esos tutores de empresas sean los mejores. Y los mejores no solamente con el reconocimiento, sino también con formación. Ahí estamos ya trabajando con múltiples organismos, pero entre ellos con la Cámara de Comercio, precisamente, que está hoy aquí, para formar a tutores de empresa. Y ligando, fíjate, los tutores de empresa con la participación de las pequeñas, ¿no? de las pymes y de las micropymes. Es cierto que en una empresa muy chiquitita es muy difícil plantear que alguien funcione como tutor y le dedique horas al tutor, más allá de que sean compensadas de alguna manera, que eso en los desarrollos normativos de cualquier ley orgánica se tendrá en cuenta, ¿no? Pero es muy importante también dar la posibilidad de que las pequeñas empresas se agrupen entre sí, y eso lo hace la ley, de tal manera que tengan un tutor y un tutor externo, que no sea cada empresa ha de tener su tutor, porque eso es verdad que dificulta y genera digamos que un peso añadido a la micropyme que queremos eliminar, ¿no? Y a las pymes. Por tanto, habrá esa figura del tutor, pero compartida para varias pymes, que desde luego va a facilitar la tarea, y es fundamental lo que decías tú, la calidad. Tiene que ser una tutorización de calidad, porque nada vale. Y si me permites hacer un inciso que tiene que ver con la calidad, fíjate, hablamos de dual, pero a veces se nos olvida una cosa. Una palabra no es sinónimo de calidad per se. Una palabra es sinónimo de calidad si la cuidamos y si hacemos las cosas bien. Estar más tiempo en la empresa en sí mismo no genera más calidad. Lo que genera más calidad, y eso sí lo hace la nueva ley, es determinar el porcentaje de tiempos en la empresa, que es lo que determina las dos intensidades de ese carácter dual, de ese carácter compartido en la formación, sino porque, y me permites que ponga un ejemplo muy básico, ¿no? Como hoy hemos escuchado algunos ejemplos, yo creo que son muy gráficos, ¿no? Si tenemos a un estudiante mucho más tiempo en la empresa, pero está haciendo siempre lo mismo, no generamos más formación y mucho menos más formación de calidad. Simplemente perdemos más tiempo, ¿no? Y por eso la ley lo que vincula es la formación a los tiempos de duración de los periodos de formación en la empresa, pero también a el número, el porcentaje de lo que nosotros llamamos resultados de aprendizaje, de qué formación va a trabajar en la empresa, va a estar aprendiendo durante esos tiempos. No se trata tanto de ampliar los tiempos en la empresa como de saber que los tiempos en la empresa son absolutamente provechosos de acuerdo con lo que tiene que aprender el estudiante al final y que hay que certificar, que su titulación certifica que sabe hacer, ¿no? Por tanto, la calidad es fundamental para todo, ¿no? Sí, calidad versus cantidad, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con otra. Clara, ya para finalizar, a modo de conclusión, ¿cómo considera que va a afectar la norma de formación profesional dual tal y como la hemos entendido hasta hoy, ¿no? en España? Bueno, yo creo que va a ser una revolución realmente en lo que es la formación profesional. Hasta ahora tenemos, y lo apuntaba el presidente de COE, tenemos un problema muy serio de cualificación y sabemos, ya que estamos en la cuarta revolución industrial, es la revolución de las competencias, comentaba antes, y es cierto que el posicionamiento de un país a nivel económico
va a tener que ver con la cualificación de sus ciudadanos. Y esa formación es lo que va a determinar no solamente ese posicionamiento a nivel de país, sino el posicionamiento de cualquier empresa y las posibilidades, el futuro de cualquier persona. Sabemos que más de la mitad de los puestos de trabajo van a necesitar una cualificación intermedia. Eso ya sabemos que es así. Y eso es lo que tiene que ver con la formación profesional. Realmente son esos puestos que son el músculo de cualquier economía, son el músculo de cualquier empresa, y frente a otros países desarrollados, que es realmente la franja que supone el músculo de cualquier empresa, como decía, es la parte más amplia. Realmente en España es la parte más estrecha, menos formada. Tenemos muy pocos. Y tenemos al menos que duplicarlos. Y si no conseguimos duplicarlos, nos encontraremos con lo que ya también se apuntaba, y es que frente al desempleo juvenil no existen profesionales para cubrir los puestos de trabajo que se quedan vacantes. En todos los sectores, no solamente en los vinculados con la digitalización, con las nuevas tecnologías, que también los sectores emergentes son una de nuestras prioridades, pero en cualquier sector están ahora mismo con dificultades para encontrar esos profesionales. Y entonces tenemos que la ley lo que intenta es resituar la formación profesional en el lugar que debe tener para el futuro de cualquier persona, para el futuro de cualquier empresa y para el futuro del país. Porque si no conseguimos aprovechar esta oportunidad, que está siendo, yo diría, la tormenta perfecta, porque tenemos muy claro el diagnóstico, unos planes creo que muy claros y muy bien definidos, muy de consenso, insisto, con los interlocutores sociales, con el resto de administraciones autonómicas con quienes trabajamos muy codo con codo, y además vamos a escuchar ejemplos, creo que a lo largo del día, y con también todos los demás agentes de tercer sector. Yo creo que tenemos que poner la formación profesional como una vía realmente de éxito de primer nivel, una opción que da la posibilidad de un acceso muy fácil al mercado laboral, lo que es muy difícil de decir en estos tiempos, ¿no? Bueno, pues bastante sencillo un acceso al mercado laboral, pero también que te permite una continuidad en tu itinerario profesional si tú quieres continuar hasta la universidad. Es decir, que es una opción que no cierra ninguna vía y que no se parece en nada a la idea ya y a los prejuicios que hace tiempo yo creo que ya estamos abandonando, ¿no? Pero que realmente tiene una potencialidad inmensa. Fíjate, hablábamos del desempleo, que es uno de los retos que tenemos en nuestro país. Cuando hablamos del desempleo juvenil en términos globales, hablamos de en torno a un 38% aproximadamente. Cuando hablamos de desempleo juvenil entre los titulados de formación profesional, hablamos en unos términos de en torno a un 7% aproximadamente, dependiendo un poco de los sectores, es decir, 5 veces menos. Yo creo que el dato lo dice por sí solo, no hay mucho más que decir. Por tanto, de lo que se trata es de trasladar, dos tareas diría yo. Por una parte, trasladar a nivel social esa percepción de que realmente la formación profesional es una apuesta de primer nivel, que no podemos seguir haciendo lo mismo y tomando las decisiones que en su momento tomaron pues, nuestros padres probablemente, y que también se apuntaba aquí, ¿no? De pensar que lo mejor es llegar a la universidad, porque cada itinerario es bueno o malo, y desde luego no hemos de competir. En eso el Ministerio de Universidades, y nosotros hablamos mucho de ello, ¿no? Aquí hay personas cuya vía mejor es la formación profesional y personas cuya mejor vía es la universidad. Y a la universidad se puede acceder por dos vías, una con un carácter más académico, que es el bachillerato, o por otra vía, que es la formación profesional. Y por tanto tenemos que entender que todas son vías de primera y no hay ninguna de segunda. Rompiendo un poco con lo que hemos interiorizado durante algunos años, y en eso estamos, ¿no? En incidir en la calidad también de la formación profesional, en este caso hoy poniendo la mirada en la formación profesional dual. Muchísimas gracias, Clara, por ayudarnos a comprender mejor lo que va a suponer esta normativa para este modelo educativo. Ha sido un placer y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Cuando queráis, encantada.
Y nosotros desde aquí, de todas formas, ahora que ya hemos aclarado los cambios y los avances esenciales que introduce el proyecto de ley, queda por saber cómo va a afectar a los agentes clave de nuestra sociedad, como son los sindicatos, la patronal o las asociaciones. Para averiguarlo, contamos con nosotros con María Tosca. Ella es la directora de Empleo, Formación y Emprendimiento de la Cámara de España y va a moderar el siguiente debate hacia una nueva FP dual. Bienvenida, María. Os dejo en buenas manos. Buenos días. Iniciamos esta mesa de debate, ¿no?, hacia una nueva formación profesional con todos los agentes involucrados más relevantes, y me acompañan Sergi Terraza, que es el presidente de la Comisión de Formación de la Cámara de Comercio de España. Buenos días, Sergi. Buenos días. A su lado está Juan Carlos Tejeda, director de Educación y Formación de COE. Juan Carlos. Buenos días, Buenos María. días. Juan Carlos Morales, asesor técnico de la Secretaría de Formación de UGT. Encantado. Encantado, buenos días. Y por último tenemos a Luis García Domínguez, presidente de la Asociación de Centros de Formación Profesional, FP Empresa. Hola, Un muy buenos placer. días. Bueno, yo aprovechando que hemos tenido aquí a nuestra secretaria general de Formación Profesional, nos ha contado, tenemos un nuevo proyecto de ley aprobado ya en Consejo de Ministros. Creo que es muy ilusionante, es una nueva etapa. Lo estábamos esperando todos los que estamos relacionados con la FP, y me gustaría que hicierais, una breve pincelada sobre qué pensáis de este proyecto de ley, cuáles son estos aspectos de mejora que todos estábamos anhelando y que ya tenemos sobre la mesa, y que valoréis un poco la situación. Yo le daría la palabra primero a Juan Carlos, porque lo hace de una forma muy pedagógica esa explicación, lo tiene muy interiorizado, así que yo creo que es un buen comienzo. Juan Carlos, por favor. Muchas gracias, María. Bueno, lo primero, encantado de estar nuevamente en este 7º foro de la Alianza de la FP Dual, que cada vez somos más. Vamos a tener que alquilar un estadio de fútbol para poder estar todos. Bueno, desde COE hemos valorado muy positivamente el trámite de esta ley en sí, por varias razones. Lo primero, porque recoge propuestas que históricamente desde el mundo empresarial veníamos haciendo a los diferentes gobiernos. Por ejemplo, pone a la empresa en el centro de la ley, y eso nos gusta mucho, creemos que va a ser clave de éxito. Incorpora a los interlocutores sociales a la gobernanza del sistema, es cierto que tenemos que trabajar un poco más sobre ello. Impulsa el carácter dual de la formación profesional, necesaria para reducir ese casi 40% de desempleo juvenil que tenemos en este país, o acerca los centros de formación a las empresas. Todo eso nos parece que ha sido muy positivo. Hay otras cuestiones de orden seguramente no tan de titular, pero que venimos pidiendo históricamente desde el mundo empresarial: las microformaciones acreditables para que los trabajadores o los jóvenes vayan haciendo sus propios itinerarios formativos individuales a lo largo de su vida. Eso es muy bueno, muy positivo. También el impulso a la orientación profesional o a la acreditación de competencias. 11 millones de trabajadores de este país no tienen ninguna competencia acreditada. Esperemos que con esta ley podamos reducir mucho este ratio que nos sitúa en una posición de desventaja con los países de nuestro entorno. Incorporar la innovación o el emprendimiento en la formación profesional, lo llevamos pidiendo desde COE de forma histórica. La internacionalización, acercar la FP al mundo universitario, por fin. Son dos vías, no son dos vías, una contraria o enfrentada a la otra, son dos vías complementarias, y yo creo que esta ley incide en ello, nos gusta. El bilingüismo, dobles titulaciones o colaboración público-privada. Nos ha parecido muy positivo que se haya incorporado en la ley. También se ha dicho en el transcurso de la mañana, hemos tenido una mesa de diálogo social liderada desde la Secretaría General de la Formación Profesional, sindicatos, patronales. Hemos trabajado muy a gusto, hemos aportado mucho, creemos que entre todos hemos enriquecido este proyecto de ley, y esperemos que ahora en el trámite parlamentario este buen entendimiento que hemos tenido entre las patronales y los sindicatos se traslade a los grupos parlamentarios. Es bueno que no haya habido enmiendas a la totalidad, eso nos parece que puede tener un trámite bastante positivo y de consenso para que esta sea una ley que permanezca en el tiempo. No obstante, hay algunas cuestiones que sí que nos gustaría, que tenemos que seguir incidiendo sobre ellas. Por ejemplo, esa gobernanza social, donde los agentes sociales vamos a estar en la gobernanza, tenemos que perfilar un poco más qué papel vamos a tener. Seguramente nosotros hemos hablado de una gobernanza ejecutiva, no queremos estar en las musas, queremos estar trabajando en el desarrollo y a la estrategia de la formación profesional. O también entendemos que la integración de la FP, esa integración que se basa, en la que se justifica esta ley, queremos que todavía siga habiendo dos FPs, la formación profesional, la acreditable y la que tiene el mundo del empleo. Hay que trabajar aún más para unir una con la otra, esa unificación.
Bueno, y hay un tema que es el contrato para la formación, que también pensamos que tenemos que trabajar mucho más sobre ello. Nos gusta porque es una ley poco reglamentista, es una ley orgánica y es poco reglamentista. Requiere un desarrollo normativo que ahora más de 20 leyes, reales decretos y órdenes va a haber que trabajar en ellos y entre todos seguramente hagamos la letra pequeña de esta ley. No se nos olvide que la formación profesional tiene un ámbito competencial autonómico que también tenemos que ver cómo las comunidades autónomas la van a implementar, porque tendremos que hacer una buena ley, pero también, sin duda alguna, habrá que hacer un buen desarrollo por todo ello. Nos parece positivo también por la formación profesional dual. Mirad, es la primera ley que tiene 20 artículos, un título entero que habla de FP dual. Y eso nos parece muy positivo, que se ponga foco ya de una vez por todas en la dual y que se intente armonizar esos 17 modelos de FP dual que tenemos en este país, que muchas veces no es que sean diferentes, es que son contrarios. Y para las grandes empresas es muy difícil desarrollar esas FP duales en diferentes sitios. Es verdad que el modelo de dual, se habla de carácter dual de toda la formación profesional, ahí hemos hablado mucho, largo y tendido en la mesa de diálogo social. Al final va a haber 2 formaciones profesionales, digamos, aunque es la misma, una FP general, otra intensiva, donde se hace una apuesta importante por el paso del joven por la empresa. Nos parece positivo. Nos sitúa a las cámaras, a las organizaciones empresariales, como organismos intermedios. Yo creo que podemos aportar mucho en todo ello. Y recoge esta ley propuestas que en el ámbito de la dual veníamos haciendo históricamente de las organizaciones empresariales y desde la propia alianza de la FP dual, como por ejemplo que el joven pueda pasar por varias empresas. Hay que recordar que España es un país de microempresas, o que haya tutores externos a las empresas. Eso nos parece muy positivo y nos parece que ahora habrá que hacer la letra pequeña, como decía, de esta ley. ¿Hay alguna cuestión que deberíamos seguir trabajando? El contrato para la FP dual, el contrato dual o el contrato de aprendizaje. Sabemos que está siendo objeto de reforma en otras mesas de diálogo social que tiene abiertas el Gobierno. Pero mientras no se haga un contrato atractivo, flexible para las empresas, hemos pedido a la Administración que se mantenga la beca, se mantenga seguramente en un periodo mayor que la disposición transitoria incorpora de 3 años, o incluso que se mantenga beca y contrato, porque no sabemos cómo va a quedar el contrato. Y si el contrato no es atractivo para el empresario, la formación profesional intensiva no va a funcionar. En términos generales, es un reto, no es fácil esta ley de desarrollar, tenemos que apostar todos, arrimar el hombro para que esto funcione. Necesitamos, como ha dicho mi presidente en la inauguración, que funcione la formación profesional para reducir esos ratios tan tremendos de desempleo en este país. Y bueno, y el éxito seguramente contribuiremos todos, administraciones, centros de formación, empresas, familias, para que esto vaya adelante. Muy bien, Juan Carlos. Muchísimas gracias por esta exposición. Yo creo que perfecta, ha tocado todos los elementos, efectivamente. Se nota que ha entrado en las entrañas de la ley, se lo conoce muy bien. Yo pediría a Juan Carlos Morales que nos hagas tú también una exposición un poco de cómo veis vosotros también desde los sindicatos, ¿no?, este proyecto de ley. Efectivamente. Bien, Juan Carlos ha hecho un análisis bastante amplio y coincidíamos en muchas cosas, efectivamente, ¿no?, porque ha tocado los elementos que nosotros como organización sindical y como representante de los trabajadores pues nos parecen esenciales, ¿no? El tema del contrato, por supuesto, y un elemento muy importante como es que es todo lo que tiene que ver con la garantía de los derechos y aquí hemos hablado de calidad también, de la calidad de la formación que se va a dar y, por supuesto, de los siempre en beneficio de los intereses de todas las partes, pero lógicamente de los alumnos trabajadores, ¿no? Entonces, la valoración general de la ley es positiva. Es positiva. Nosotros podemos decir, hay estos elementos que tenemos que matizar claramente en el desarrollo reglamentario, que hay aspectos que hay que esperar a ver cómo se evoluciona, pero sobre todo la idea es positiva. ¿En qué sentido? Creo que esto es un ejercicio valiente, hay que reconocerlo, es un ejercicio valiente, sobre todo si lo comparamos con el modelo actualmente que tenemos, que yo creo que ha roto la cohesión social, por ejemplo, en este país y la territorial, cuando tenemos 17 modelos multiplicados, que no es positivo, efectivamente, y por tanto eso creo que era necesario atajar y plantearnos un cambio revolucionario, como se ha hablado, no sé si tan revolucionario, pero luego es un cambio valiente y eso lo aplaudimos.
porque yo creo que es un claro intento de modernizar la formación profesional en este país y, por tanto, va a coadyuvar al desarrollo económico de este país, ¿no? Y eso es fundamental. Si planteamos la formación profesional como palanca pues, del crecimiento, lógicamente, pues eso es necesario. Nosotros planteamos una propuesta de un documento de bases que recogimos hace aproximadamente 3 años y pico en nuestra organización, se aprobó por la Ejecutiva, donde planteamos un documento de bases de cómo debería ser la formación profesional dual como nosotros la interpretábamos. Hay que reconocer que parte de esos contenidos están recogidos en la ley. Y lo vemos positivo, por eso lo remarco. Sobre todo el mayor papel que se da a las organizaciones sindicales y empresariales, no como, efectivamente, como ha dicho Juan Carlos, no tenemos que ser meramente figurativos, sino tenemos que tener un papel activo. Eso nos va a obligar también, hay que ser autocríticos, nos va a obligar a las organizaciones sindicales a hacer un ejercicio de formación muy importante a nuestros representantes, porque tenemos que tener un papel activo, constructivo, para coadyuvar en que esta formación profesional dual se haga bien. ¿De acuerdo? Se haga, sobre todo cuando situamos a la formación profesional en el centro de las relaciones laborales, cuando planteamos la formación profesional en el mundo del trabajo. Por tanto, esta formación profesional va a tener el papel de los representantes legales de los trabajadores de la empresa y eso es muy importante, el papel que van a jugar, sobre todo con lo que decía antes, para evitar, lógicamente, fraudes, evitar que la formación se hace realmente, evitar que se están ocupando puestos de trabajo en formación sustituyendo a puestos de trabajo reales. Eso es importante. Eso, lógicamente, a nosotros nos interesa que se haga bien y que se haga con calidad y con derechos. Efectivamente, yo creo que ahí tenemos un reto importante que hacer a nivel interno, lo digo en el sentido de formar mucho más a nuestros representantes. Pero, sobre todo, yo creo que el futuro y el desarrollo de esta ley va a estar en consonancia con otros elementos como son cómo se desarrolla ese contrato de aprendizaje. Pero nosotros estamos de acuerdo en que debe haber un nuevo modelo de contrato de aprendizaje. Eso no nos vale. Entonces, lo que se menciona en la ley está bien, está vinculado a un contrato de aprendizaje, pero tiene que ser un contrato de aprendizaje nuevo. Y eso lo tenemos que construir. Por tanto, intentando un poco hacer un balance, nos parece positiva la ley en la mayoría de sus términos, tiene elementos que, lógicamente, como digo, son valientes y hay que afrontar en un momento en el que precisamente no podemos quedarnos parados y no tenemos que avanzar. O sea que yo creo que tenemos que ir trabajando en ese tema y ver cómo se desarrollan otros aspectos relacionados con el contrato, con la ley de empleo, con la integración real, porque hay falta incorporar la formación para el empleo, que está viendo en otro lado. Entonces, si queremos un modelo de formación integral, eso tenemos que tenerlo también en cuenta. Bueno, mucha sintonía, mucha alineación en la valoración, lo cual es algo muy positivo, ¿no? Vamos a ver qué opinan los centros de formación profesional como tal. Por favor, Luis. Pues por no desentonar, la valoración general es muy positiva. Ya lo hemos dicho en otros foros. Creemos que era necesaria, que se abordan los temas, ya los ha comentado Juan Carlos, no lo voy a repetir, los básicos, que yo creo que también era una demanda histórica por parte de los centros. Y si nos centramos en el aspecto dual de la formación, el hecho de que vaya a tener consideración de dual toda la formación profesional, nos parece un paso adelante con esas 2 velocidades, la intensiva y la general. Lo que más nos preocupa a nosotros del planteamiento actual, sabemos que es un reto, estoy de acuerdo con vosotros que es un reto, no va a ser fácil, va a ser complejo, pero eso probablemente es lo más interesante porque efectivamente casi siempre que nos encontramos con retos es que estamos tocando médula, estamos tocando aspectos fundamentales de lo que estamos hablando, ¿no? Y entonces esa relación entre empresa y centro formativo, ese pivote entre sociedad, empresa, centro formativo y alumno es básica y yo creo que se trata. Y lo que nos preocupa es cómo construirlo. Por ejemplo, es verdad que efectivamente es una ley orgánica y por tanto va a requerir un desarrollo normativo importante y nos preocupa que luego el desarrollo normativo no pueda llegar o se quede estancado o pase cualquier cosa, ¿no? Por eso nos preocupa varias cosas. Una, ¿cómo construimos esa dualidad, vamos a decir, en las 2 velocidades?
y nos gustaría que la dualidad fuera aún más claramente alternativa entre la empresa y el centro de formación profesional. Es decir, que eso de alguna manera se pueda subrayar y se pueda reforzar. Por ejemplo, en el anteproyecto vimos una cosa que nos pareció maravillosa, dificilísima, pero maravillosa, que era, puesto que pasábamos a tener más formación en empresa, sustituyendo a la antigua FCT, a la formación en centro de trabajo, nos parecía un reto importantísimo que en el primer año ya hubiese unas prácticas, una formación, una estancia de la persona en formación en la empresa. Nos parecía interesantísimo y ahora como que se matiza de alguna manera, preferentemente, creemos que es muy importante y especialmente cuando hablamos de que muchas veces hablamos incluso del abandono y del fracaso en la básica y en el grado medio, y estoy hablando de esa formación, no de los certificados de profesionalidad, donde la gente es más madura, ¿no? El hecho de que el primer año ya estén en la empresa, y yo sé que va a ser un reto para vosotros, pero grandísimo, lo sabemos, y para nosotros de buscar la empresa, es dificilísimo, y sabemos los miedos que hay, pero recordábamos ahora entre bambalinas un poco el tema de cómo hace 25 años, cuando se dijo en una ley vamos a hacer obligatoria la FCT, hubo miedos, hubo tal, no vamos a llegar, no va a haber, y nos costó, hubo un periodo transitorio, se dieron ayudas, en fin, se hicieron muchas cosas, pero dimos un paso de gigantes y creemos que ese es un pequeño paso de gigantes y nos gustaría que se hiciera eso. También cómo construimos la otra dual, es decir, la dual intensiva es más compleja, nos tenemos que poner de acuerdo y eso va a ser difícil porque, bueno, ya habéis hablado mucho de vosotros del reto que tiene para las pymes, cómo organizarlo. Incluso las medianas empresas lo van a tener difícil porque van a tener que dejar de hacer algunas cosas para hacer otras o hacer dos cosas al mismo tiempo y eso sabemos que va a ser difícil y que va a ser un reto importantísimo. Y ahí también, bueno, pues lo que nos interesa saber es cómo lo vamos a poder hacer, en dónde nos vamos a apoyar. Yo sé que eso va a venir después, pero nos preocupa ahora también, ¿no? Y finalmente, aunque está muy subrayado, todo el tema de la orientación nos sigue preocupando. Efectivamente, hemos dado un paso de gigante en los últimos años, esta ley lo va a representar. Hemos hablado ya del olvido casi del estigma, como hemos tenido en los últimos años, tenemos una demanda altísima en formación profesional, hay que satisfacerla, estamos poniendo los medios. Y a veces, efectivamente, se produce una asimetría entre lo que piden los chicos, las familias, etcétera, etcétera, y lo que estamos ofertando y lo que hay en el empleo, ¿no? Y ahí tenemos que hacer una fortísima labor de orientación, la general, que viene reflejada, pero probablemente durante un tiempo tengamos que acometer una especie de plan de choque de orientación para que efectivamente la gente esté perfectamente informada de dónde va, de qué va a hacer, que luego no tengamos el abandono, etcétera, etcétera. O sea que me parece los tres temas importantes, los tres retos, el cómo hacer y finalmente, termino, sé que no hablamos aún de inversión, pero de alguna manera los centros de formación profesional nos preocupa la inversión para que ese salto entre, digamos, la parte más conceptual y teórica y luego la parte práctica que se va a hacer en el centro, porque hay una parte que se va a hacer, esté garantizada con que los flujos de trabajo, las herramientas, las máquinas, el software, lo que sea, que tengamos en los centros, tenga suficiente garantía de que cada X tiempo y el mundo empresarial y los flujos tecnológicos se aceleran a pasos agigantados, necesitamos tener una garantía de que eso lo vamos a poder afrontar con garantías y al mismo tiempo, y también se subraya la importancia, la formación de los profesores, tanto la inicial y cómo captar talento en el ámbito de la empresa probablemente también, para que la empresa no solamente esté en la empresa, sino probablemente algunos de sus profesionales nos echen una mano en los centros, o los profesores que digamos son el nervio de los centros, cómo atraemos en ciertos sectores donde nos los estamos peleando también los centros de formación y las empresas porque no hay suficiente personal formado. Bueno, yo creo que muy buenos los elementos que nos ha traído también ahora Luis y yo suelo decir que la dotación presupuestaria que acompaña al proyecto de ley a mí me tranquiliza en cuanto a esta inversión, porque la dotación es de muchos millones de euros. Creo que históricamente nunca se ha hecho esta apuesta, entonces yo creo que parte de esta falta de inversión que efectivamente, o al revés, o de la inversión que se necesitará para acometer toda esta reforma de forma correcta, podemos tener, como decía, la ilusión y la esperanza de que el dinero está allí, al menos.
Vamos a escuchar ahora a Sergi Terraza, como representante de cámaras de comercio, en este sentido la Cámara de Comercio de España, que también sabemos que tienen un rol importante, ¿no?, en toda la formación profesional. Buenos días, María. Nosotros desde la Cámara de Comercio de España también hacemos una valoración positiva de la ley. Básicamente un poco lo que se ha ido comentando, y trato de resaltar lo más relevante que desde nuestro punto de vista, desde la Cámara de Comercio de España, vale la pena compartir, ¿no? Por un lado está claro que vamos a una ley que nos permite tener una FP de mayor calidad, y quiero concretar un poco más en detalle por qué desde nuestro punto de vista, desde Cámara, entendemos que es de mayor calidad. Primero porque la oferta formativa cambia radicalmente. O sea, yo creo que por primera vez tenemos una oferta formativa flexible, modular, acreditable, y esto la verdad es que cuando lo comparas con la situación actual, pues es un salto muy importante. Nos permite, digamos, ir recogiendo los distintos profesionales en distintas etapas formativas, y esto ya es un primer gran avance. Segundo tema que entendemos que es positivo para ir avanzando en lo que sería una mayor calidad en la FP, sería la mayor presencia de empresa, que en la parte de formación profesional no podemos olvidar que es la formación más práctica, la que incorpora más la vida real en lo que sería el mundo empresarial, y esta incorporación, digamos, de la empresa y de más horas en la empresa por parte del alumno, absolutamente positivo. Por supuesto, toda la parte de FP Dual que hemos estado hablando, pues ya es una parte ya incluso más extrema de la situación, digamos, que evidencia la importancia de la parte, digamos, digamos, esta parte que es la que ayuda a que realmente los profesionales, digamos, sean buenos profesionales cuando se incorporan, ¿vale? El otro elemento, digamos, que entendemos desde Cámara que es positivo sería la parte de internacionalización. Yo creo que por primera vez la visión es tener profesionales con una visión, digamos, que sean valorados, digamos, a nivel internacional, y esto lo hemos comentado, pues dobles titulaciones, bilingüe. Esto también es un gran avance. Hasta ahora, digamos, prácticamente no existe. Y la otra parte que yo creo es la punta de lanza para ir venciendo, digamos, que la FP sea una formación reconocida socialmente, que yo creo que todos estamos trabajando para que desde las familias, desde todo el ámbito social, la FP se vea, digamos, como una formación que realmente, digamos, da empleabilidad. Es la unión que por primera vez se hace entre la parte, digamos, de formación profesional y universidad, ¿vale? Y esta, digamos, es un recorrido que lo sabemos por la experiencia que tenemos de los alumnos. El alumno pasa una estancia en formación profesional estudiando, luego se incorpora al mundo laboral, pero luego, digamos, hay que facilitarle también y el reconocimiento de los estudios que ha hecho en la parte, digamos, de formación profesional, ¿vale? Y estos son los que destacaría como principales elementos de esta nueva ley. Matizar o concretar algunos elementos que entendemos que están en la ley, pero que hay que ver, digamos, cómo se concretan, ¿vale? Uno es, primero de todo, toda la parte, digamos, y se ha hablado mucho, yo creo, en esta sesión, la PYME. O sea, en estos momentos, para conseguir, digamos, esta involucración, esta parte práctica de las empresas, o hacemos algo entre todos, y se ha hablado de contratos, se ha hablado de cómo involucramos, vinculamos la PYME. Sin la PYME no vamos a conseguir tener una FP dual, entendida como dual, digamos, en sentido amplio, que realmente sea la que responda a la realidad, ¿vale? El otro elemento, y yo creo que se ha hablado y está incluido en la ley, hay que flexibilizar los requisitos del profesorado. Yo creo que ya lo recoge, ¿vale? Pero como bien entendida, digamos, la formación profesional práctica, necesitamos que tengamos profesores, digamos, en aula que vengan de la empresa, que vengan del sector, que puedan enseñar, digamos, a los alumnos realmente la realidad de la empresa, ¿vale? Y esto yo creo que está digamos, incluido, pero hay que ver exactamente en próximos desarrollos y reglamentos cómo se incluye, ¿vale?
El otro elemento, digamos, que no hemos hablado mucho y que entendemos incluso desde Cámara, que si queremos aumentar, digamos, el número de alumnos en FP, FP, digamos, en general, digamos, con los matices que en la nueva ley se está diciendo de nomenclaturas distintas. La FP Online es un elemento, digamos, que permite cubrir, digamos, a gente que por situación profesional, laboral, no puede desplazarse a un centro presencial, que además por combinación también profesional tampoco puede, ¿vale? Y la parte de FP Online, y que todos sabemos que está creciendo de una forma importante, cubre una parte muy relevante de este recorrido que podrían hacer alumnos en la parte, digamos, de FP Online. En online, igual que se ha comentado, digamos, cada comunidad autónoma regula. Es realmente complicado de entender el mapa de todas las comunidades autónomas. Un mismo ciclo, digamos, en una comunidad y en otra requiere talleres, en otros no, ¿vale? Esto sabemos que la comunidad autónoma es la que de alguna forma regula, pero si podemos hacer un denominador común, un marco, digamos, que vaya en la línea de que cualquier alumno esté en la comunidad autónoma que esté, oye, pues tenga un tipo de formación lo más similar posible, ¿vale? Pues entendemos que también, digamos, sería positivo. Y otro elemento relacionado con la parte de metodología online, que desde Cámara entendemos también que es bastante poco lógico que en la metodología online los alumnos tengan que hacer el examen online, el examen presencial, ¿vale? Esto no pasa en universidad, no pasa. Entonces, no tiene mucho sentido. O sea, si queremos flexibilizar y queremos abarcar a más potenciales de alumnos que estén en metodología online, que tengan titulación oficial, digamos, en FP, digamos, esta parte del examen online parece, digamos, pues bastante. O sea, se puede, ahí estamos en el mundo digital, tenemos métodos para realmente hacer el seguimiento, digamos, académico y de presencia del alumno, y este es uno de los elementos, digamos, que también ayudaría. Y finalmente, digamos, por mi parte es básica la colaboración público-privada, en el sentido de que o sea, todos los organismos, lógicamente, de los distintos ámbitos tienen que aportar y colaborar, ¿vale? Pero incluso desde la parte, digamos, de los centros educativos, si queremos esto que explosione la parte de FP, digamos, y que vaya mejorando y que tengamos mejor calidad, allí tenemos, pues lo sabemos, centros públicos, centros concertados y centros privados. Y ahí todos tienen que jugar un papel para hacer un salto más arriba de lo que sería una FP de calidad. Muy bien, Ceci, porque era el último en hablar y ha introducido nuevos elementos, así que felicidades, porque no era fácil, no era fácil el reto. Y nos queda muy poquito tiempo, estoy viendo, pero os diría, hemos hablado de la ley, todos yo creo que el marco está claro, hay un consenso generalizado en lo positiva que es esta nueva ley. Y nos queda por ver este desarrollo, ¿no? Hay algunas dudas en este desarrollo que queda por delante. ¿Por dónde empezaríais en una palabra? O sea, los deberes. Si tuviéramos que poner los deberes, ¿cuál es el primero de los retos? ¿Contrato? ¿Qué? ¿Qué nos quedamos, Juan Carlos? Bueno, yo creo que lo importante primero es establecer la gobernanza del sistema. Nos parece clave, porque una vez que se establezca la gobernanza, los actores que vamos a estar en la gobernanza, todo lo demás contribuiremos, porque entendemos que entre todos sumamos para poder hacer ese desarrollo de cuestiones como el contrato, como el e-learning, etcétera, etcétera. Por lo tanto, gobernanza clave. Perfecto. Estoy de acuerdo. Si planteamos que si hacemos la casa la hagamos desde los cimientos, ¿no? Empecemos no por arriba, sino por abajo, a hacerlo bien, ¿no? Entonces, eso es importante. Yo incidiría, lógicamente, en ese futuro contrato de aprendizaje que vamos a definir, porque de cara a lo que definimos como formación profesional intensiva, va a ser esencial. Entonces yo creo que eso va a redundar precisamente en lo que estamos hablando, porque va a ser la base para crear esa calidad que estamos hablando. Y incidiría otro punto importante, que es en el papel de los tutores. Los tutores creo que es decir, que es un reto, estamos hablando aquí de un reto y a ver, en términos generales es un reto mayúsculo porque hay un cambio de cultura. Cambio de cultura, pasamos al concepto de, yo lo decía con Juan Carlos, de empresas formadoras, y cambiar eso no es fácil sabiendo nuestro tejido empresarial. Los tutores, perdón, son un elemento fundamental. Entonces esperamos también ese desarrollo reglamentario y especificaciones de cuáles van a ser los requisitos necesarios para, sobre todo pedagógicos y docentes, que van a tener que tener estos tutores, porque
parte del éxito va a depender de estas Totalmente figuras. de acuerdo. Esos elementos Luis, me a mí me ha parecen encantado lo del importantes. plan de choque que has comentado de orientación, pero no sé si es... ¿Sí? ¿Es ahí? Yo creo que los dos aspectos que subrayé al final, uno, la orientación hasta ahora no ha funcionado, es decir, no ha funcionado como nos gustaría, claro que hay orientación, tenemos que mejorar la orientación y la tenemos que mejorar en todos los ámbitos y tenemos que hacer ese plan de choque de orientación que le permita al alumno, a la alumna decidir consecuentemente a dónde quiere ir y no solamente por una moda o un glamour, etcétera, etcétera, que eso lo vemos también, y también esa decisión que tienen de seguir la vía académica hacia la universidad o seguir la vía profesional hacia los distintos grados de formación profesional, pero también hacia la universidad si luego quieren, ¿no? Entonces me parece esencial que le tenemos que dar una vuelta muy importante. Y el segundo, vuelvo a incidir otra vez, en el tema del profesorado, es decir, la necesidad de redefinir qué hacemos, de dónde buscamos muchas veces esos profesores que van a dar materias completamente novedosas, pero que son esenciales para todos. Redefinir ese papel también. Hablábamos del tutor en la empresa, es decir, en la empresa muchos de los trabajadores se van a convertir en profesores, lo hablo por tanto en el sentido amplio, tanto el tutor y los formadores que están en la empresa como los formadores, los profesores que estamos en los centros, todo lo que tiene que ver con la formación, implementar y la atracción de talento hacia la formación profesional. Muy bien. Sergi, digitalización, yo diría, porque has introducido la formación profesional online, no sé cuál... No, yo diría básicamente el reto que tenemos todos es en cómo involucramos a la PYME, ¿vale? Con todos los matices que hemos ido viendo, cómo la PYME se incorpora realmente en la FP y en la FP dual, en todos los ámbitos, y coincido, y el otro reto es cómo a nivel de profesorado conseguimos que, porque es clave esta parte, digamos, que el perfil del profesorado y la flexibilidad que tenemos de profesores, digamos, que vengan de la empresa, digamos, se incorpore. Y esto no es fácil decirlo, pero no es tan sencillo llevarlo a la práctica. Pues muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado todo muy claro y mucho consenso. Yo creo que nos vamos con más información, pero más contentos todavía. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a todos por participar en este debate. Hemos sacado conclusiones muy interesantes y ahora nos queda mucho para reflexionar. Por si todavía tenéis dudas de las ventajas de este modelo educativo para la sociedad, hoy tenemos con nosotros a dos representantes de instituciones públicas para compartir los casos de éxito de sus territorios y contarnos los obstáculos que han tenido que afrontar por el camino. El primero de ellos me acompaña aquí, es Juan García Iborra, es director general de FP Innovación de la Consejería de Educación y Cultura de la región de Murcia. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, dejo con tu presentación que ahora mismo pues, nos ilustres un poquito en algunos aspectos de la formación profesional. Gracias, Marta. Buenos días. Bien, el modelo de FP Dual de la región de Murcia está basado en la beca. Los alumnos reciben un 80% del salario del IPREM, no hay límite de edad. No hay una relación laboral entre la empresa y el aprendiz, por lo tanto, no genera una cotización por desempleo. Las empresas dan de alta en la Seguridad Social a los alumnos y tienen una beca bonificada. Tenemos dos modelos de FP Dual en la región de Murcia. La convocatoria, uno es de convocatoria por proyectos y en este se subdivide a su vez en dos, uno que puede ser por profundización de los contenidos curriculares, es decir, que se dan en los centros, y otro modelo es el de convocatoria de proyectos armonizada. Parte de esos currículums se da en la empresa. De momento tenemos muchos más modelos de profundización que de convocatoria por proyectos. Otra vía es lo que llamamos Dual PYME, que es la convocatoria que queremos profundizar en ella en este momento y que estamos apostando más. En este caso, la convocatoria tiene 4 vertientes que hay que tener en cuenta
para poder llevarla a cabo. Por un lado está la planificación. Hay un calendario estimatorio entre 600 y 800 horas de asistencia a la empresa, al mismo tiempo que los alumnos acuden al centro educativo. Las empresas en los centros educativos presentan una serie de manifiestos de interés para poderse adherirse a esta convocatoria de proyectos de formación. La viabilidad de adecuación del proyecto se examina por ambas para poder realizarlo de una manera adecuada. Además, se hace en la modalidad armonizada se realiza una programación específica de cada uno de los proyectos. El pasado curso se realizaron 39 proyectos que englobaron 55 ciclos formativos en centros públicos. En los centros privados hubo 10 proyectos que englobaron 18 ciclos formativos. Tenemos ciclos como imagen y sonido, sanidad, etc. También tenemos en esta modalidad ciclos tan diversos como marítima y pesquera en el Hespéride de Cartagena, o también imagen personal y artes gráficas. La convocatoria permanente abierta que denominamos Dual Pyme es la modalidad que queremos impulsar de manera decidida en la región de Murcia. Es una modalidad universal que se puede cursar en cualquier centro educativo de la región de Murcia que imparta ciclos de formación profesional, tanto públicos como privados y concertados. Los requisitos es que una empresa esté dispuesta a acoger un alumno de FP Dual y este realiza al menos el 33% del currículo de prácticas formativas en la empresa. Se puede comenzar en cualquier momento. La rapidez depende de la generación de la documentación, que ahora la realizamos en 48 horas, mientras antes tardábamos unas 2 semanas, y es la que más se ha extendido. También es la que más favorece a las pymes, que es donde creemos que tenemos que poner nuestro foco y son las que más se favorecerían de este tipo de FP Dual. Asimismo, también es muy beneficiosa para aquellos centros educativos que tengan pocos alumnos y que sea difícil su captación en empresas. Nuestros alumnos, cuando ingresan en un centro, en una empresa para realizar la FP Dual y su formación, estas ya han firmado un convenio de colaboración con la Consejería de Educación y Cultura a través de los centros que pueden firmar el convenio de manera inmediata sin que tenga que pasar por nosotros. Este convenio le permite al alumno estar dado de alta en cualquier momento, tiene el mismo trato que el resto de trabajadores, tiene los mismos protocolos de prevención de riesgos laborales y reciben la misma formación, realizan las mismas revisiones médicas y utilizan los mismos equipos de protección que el resto de los empleados. Por otro lado, las empresas están obligadas a informar a sus mutuos de trabajo que tienen aprendices de beca, que estos deben recibir el mismo trato en la asistencia que el resto de trabajadores. No obstante, esta cobertura legal no supone coste adicional ninguno. El coste de las empresas se limita a la beca, que como hemos dicho es el 80% del IPREN y que el alumno recibe y está a la disposición del tutor de la empresa, quien es quien deberá guiar en todo momento el aprendizaje. Esta buena práctica se puso en marcha en 2015 y supone una mayor seguridad tanto para los alumnos como para las empresas durante su estancia en las mismas. Desde 2019, en la región de Murcia se vienen firmando una serie de convenios de colaboración con entidades empresariales cofinanciados con el Fondo Social Europeo. Estos convenios permiten que entidades tales como la Cámara de Comercio, Comur, la Unión de Cooperativas de la región de Murcia, la CROEM, OMEP, la Organización de Mujeres Empresariales, AGE, Cartagena, región de Murcia, etcétera, colaboren en la difusión y lleven a cabo actuaciones orientadas
a la promoción de la formación profesional dual, con la finalidad de impulsar un mayor conocimiento y participación de las empresas, agentes sociales y de la sociedad en general en la mejora de la calidad de la formación profesional dual. La labor de esta entidad en la difusión de la formación profesional dual ha sido encomiable, por medio de ferias para las empresas en centros educativos, por jornadas, etcétera, así como campañas como la de Visionarios, por la que CROEM ha creado directamente un portal de Internet para difundir e informar sobre la FP Dual. Esta es la campaña de la que hemos hablado, Visionarios. Las empresas trabajamos para hacer realidad nuestros proyectos y también por el progreso de las personas y de la sociedad en la que vivimos. Trabajamos para construir un futuro mejor. Por eso necesitamos tener visión de futuro, tomando decisiones hoy para garantizar el mañana de nuestro proyecto, de su equipo, de la sociedad. Siendo así, ¿por qué no formar hoy a los trabajadores del mañana? ¿Por qué no FP Dual? Formar en la teoría y formar en la práctica. Es lo que nos convierte en verdaderos visionarios. La FP Dual es la combinación de la formación en el aula y la desarrollada en un entorno real de trabajo. Los estudiantes se forman en una profesión a la vez que conocen la cultura de la empresa y se involucran en su día a día. Aprenden a trabajar trabajando. La FP Dual es el binomio del éxito. Beneficiosa para alumnos y para empresas, aporta valor al sistema de formación profesional y al mercado de trabajo. Todos ganamos con la FP Dual. Y es que los estudiantes de FP Dual tienen muchas ventajas. Alternan la formación teórica y la práctica. Aplican lo aprendido de forma inmediata. Su cualificación profesional se adecúa a la realidad. Reciben una beca y cotizan a la seguridad social. Están más implicados, más motivados. Y muchas son también las ventajas para las empresas. Resolvemos necesidades futuras de talento. Disminuimos los procesos de selección externos. Facilitamos el relevo generacional. Aumentamos los indicadores de RSC. Y sobre todo contribuimos al empleo juvenil y al desarrollo socioeconómico de nuestro entorno. Para iniciar este camino en tu empresa, debes firmar un convenio con la Consejería de Educación para dar seguridad jurídica a la estancia del alumno en la empresa. Seleccionar al aprendiz y planificar el programa de formación con la ayuda del centro educativo. Colaborar con un pequeño importe económico en forma de beca. Y dar de alta sin coste al alumno en la seguridad social. CROEM facilita el acceso de tu empresa a la FP Dual, poniendo a tu disposición servicios de asesoramiento, información, orientación y apoyo en la tramitación de toda la documentación necesaria. Yo construyo mi verdadero futuro laboral. Yo ya soy FP Dual. Yo formo hoy el futuro talento de mi empresa. Yo soy FP Dual. Otra de las acciones que hemos impulsado ha sido campañas específicas como la que hemos denominado formación pasional. Hicimos un vídeo promocional, lo pusimos en todas las salas de cine de la región, tuvimos un impacto de 241.000 espectadores, lo pusimos en aquellas películas que eran más atrayentes para la gente joven y creemos que ha supuesto un pequeño impulso en cuanto al conocimiento de la formación profesional, a veces estigmatizado. Son muchos los que lo llaman empleo. Yo lo concibo como una vocación. Una vocación que me hace sentir más realizada y más libre. Soy especialista en sembrar y recoger los frutos más sabrosos del agua. Mientras unos solo intentaban aprobar exámenes, yo quería aprender en los lugares y con las personas que pudiesen enseñarme el oficio. Una pasión que representase aquello en lo que creo, que lo útil también puede ser bello. Soy especialista en crear hogares amables con rayos de sol. Eran muchos los que querían solo un título. Yo quería tener una razón por la que levantarme cada día.
un motivo para ser feliz. Con el tiempo aprendí que una pasión puede cambiar el mundo. Soy especialista en crear cosas pequeñas e inmensas. Nosotros que amamos lo que hacemos, generamos una economía más fuerte. Nosotros que hacemos lo que amamos, damos lugar a una sociedad más feliz. Somos especialistas en convertir nuestra pasión en nuestro trabajo. Nosotros hacemos formación pasional. Formación profesional. Hacemos lo que amamos. Amamos lo que hacemos. Bueno, en general esto ha sido la presentación de buenas prácticas. Muchas gracias. Muy interesante lo que se está haciendo desde la Consejería de Educación y Cultura de la región de Murcia. Formación profesional, formación pasional. Nos quedamos también con ese eslogan. Muchísimas gracias por habernos brindado tus minutos. Muchas gracias, Marta. Y bueno, pues ahora vamos a viajar a las Islas Baleares. Lo vamos a hacer de la mano de Toni Baos. Él es director general de formación profesional de la Consejería de Educación y FP del Govern de la Comunidad. Toni, adelante. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias por acompañarnos. Toni, cuéntanos cómo habéis integrado vosotros la dual. ¿Cómo habéis integrado vosotros la formación dual en las islas? Bueno, nosotros llevamos en las Islas Baleares desde el 2012 ya con la formación profesional dual. Siempre la hemos realizado a través del contrato de formación y aprendizaje y os tengo aquí una presentación que, bueno, ya estáis viendo, la primera diapositiva que es... Todo tuyo el escenario. Muy bien, muchas gracias. Toni, gracias. Bueno, como os decía, una primera diapositiva solamente para que veáis cómo desde las Islas Baleares, desde el 2012, venimos implementando esta formación dual en las islas. Una de las cosas que me gusta informaros es, como veis, en los 2 últimos años hemos tenido más solicitudes que oferta, una cosa que no se venía dando en las islas, ya que siempre estábamos con esta formación dual intentando que los alumnos la conocieran a través de la orientación, a través de la difusión, con Cámara de Comercio. Y justamente ha sido el COVID el que ha dado un cierto impulso, como veis en los 2 últimos años, donde hemos tenido más solicitudes que demanda. Por eso ahora mismo estamos poniendo los esfuerzos justamente en crear más oferta de formación profesional en las 4 islas de las Baleares, precisamente para poder dar cobertura a esa demanda, que ya no es solamente coyuntural debido al COVID, sino que estamos teniendo ya unas cifras que demuestran que estamos entrando en un estado estructural. Una de las 3 buenas prácticas que realizamos junto con Cámara de Comercio, porque no lo he dicho, pero nosotros tenemos la formación dual con contrato de formación conveniada con Cámara de Comercio de Mallorca, es precisamente esa buena práctica es precisamente que tenemos ese convenio, un convenio con el que no solamente hacemos difusión, sino, como veréis más adelante en otra diapositiva, todas las acciones que vamos realizando con ellos. Otra buena práctica es que íntegramente toda la oferta la hemos venido realizando con contrato de formación y aprendizaje, justamente porque pensamos que no solamente está garantizando cierta calidad de esa formación profesional desde el punto de vista del mundo empresarial, del mundo del tejido productivo, sino también desde el punto de vista del propio alumno que a través de ese compromiso contractual está llevando a cabo esa formación tan importante y tan integradora. Otra tercera buena práctica es una entrevista voluntaria que realizamos a todos los alumnos que desean acudir a este tipo de formación. La hacemos precisamente porque pensamos que como factor de orientación es importantísimo que los alumnos entiendan que entran en una empresa y que contraen una serie de compromisos contractuales, evidentemente, pero que esos compromisos tienen que irlos compaginando con el propio centro educativo. Lo explicamos precisamente porque entendemos que una de las fórmulas de éxito de esta formación profesional dual intensiva, como está ya escrito dentro del anteproyecto de ley de FP, es precisamente eso. Una de las fórmulas de éxito es que los alumnos tengan toda la información posible antes de iniciar esta aventura formativa que es la formación profesional dual.
Nuestra colaboración con la Cámara de Comercio, como veíais, era una de las primeras buenas prácticas que anunciábamos. Es que esta relación de intermediación que tenemos con ellas, esta relación nos proporciona un asesoramiento sobre la oferta de la FP Dual importantísima, porque desde la Administración conocer cuáles son los sectores más viables para realizar este tipo de formación, profesional, uno de los elementos es precisamente ese feedback que le pedimos, que conveniamos con Cámara de Comercio y que nosotros tenemos en muy buena consideración a la hora de desarrollar una oferta u otra en un tejido productivo o en otro. Otro papel importante es la difusión. Continuamente, anualmente, vamos renovando esta relación conveniada con Cámara y uno de los puntos que incorporamos en la adenda siempre es la difusión. Tenemos detectado que hay un importante número de ciudadanos o de alumnos que todavía no conocen la formación profesional dual y entendemos que ese reto lo podemos incorporar a través de esta relación que tenemos con Cámara de Comercio y realizar esa difusión. Un tercer pilar es, evidentemente, la formación, una formación a los tutores de empresa, pero también a los centros educativos para que ambos interrelacionen y aporten una calidad a la formación, a esa interactuación que entendemos que es también importantísima. Hablábamos de la orientación, se ha hablado en esta jornada sobre la orientación. Otro de los puntos fuertes que tratamos en ese convenio y que vamos trabajando anualmente es esa orientación. Una orientación que en las Islas Baleares hemos potenciado, en los centros de adultos hemos incorporado un orientador profesional y académico y una de las primeras actividades, para ponerla como ejemplo, fue que Cámara de Comercio realizó una jornada para todos nuestros orientadores para que entendieran, para que conocieran, para que pudieran difundir y pudieran comprender las ventajas de este modelo formativo a todo el tejido de orientadores, tanto de secundaria como de centros integrados, como os decía, de los centros de adultos. Un quinto punto importante es que a través de Cámara de Comercio realizamos esa prospección, esa búsqueda de empresas necesaria y, como habéis visto en la primera diapositiva, hoy más que nunca importantísima. Sin las empresas no vamos a poder continuar haciendo formación dual. Necesitamos más empresas porque tenemos más demanda. Y bueno, otro detalle es que desde el 2019 es verdad que nos realizamos junto con Cámara de Comercio un asesoramiento laboral en empresas y en centros educativos que también valoramos muy positivamente. Bueno, pues ¿hacia dónde vamos? Evidentemente, en la formación profesional, todo esto lo hacemos porque entendemos que lo que nos jugamos en la formación, en el éxito de nuestros alumnos, es un éxito también hacia la inserción social y sobre todo la inserción laboral. Y eso se traduce en calidad. Cuanto más calidad seamos capaces de aportar a esta formación, pues mucho mejor para todos. Estamos hablando de que la formación profesional siempre es una interrelación entre el sector público y el sector privado y creo que el núcleo que puede coordinar y que puede aportar entre unos y otros y en el que tenemos que trabajar es en la calidad. Por eso, en la diapositiva veréis que tanto el anteproyecto de ley orgánica ya presentado como el anteproyecto de ley de las Islas Baleares, ambos dos entienden que la formación dual intensiva se debe realizar con el contrato laboral por la calidad que aporta a las dos partes, al alumno y a la empresa. Y por eso entendemos que tenemos que seguir trabajando en ese contrato de formación y muy fuertemente en esa coordinación pedagógica que ya se está realizando, pero que debemos seguir potenciando, que debemos seguir reforzando entre los dos protagonistas de esta formación, que es el tutor, o más que protagonistas, no porque el protagonista es el alumno, agentes que participan en esa formación del alumno, que es el tutor del centro educativo y el tutor de empresa. Cualquier acción que llevemos a cabo a través de Cámara de Comercio o cualquier otra acción que llevemos a cabo como Administración autonómica o como el Estado a través de las leyes que están en proyecto y ya presentadas tanto en el Parlamento de las Islas Baleares como en el Congreso, el anteproyecto de ley orgánica, entendemos que deben potenciar esa coordinación porque son elementos claves para esa calidad. Y bueno, y sin más, era sencillamente un pequeño detalle sobre la formación dual que realizamos en las islas.
Muchísimas gracias, Tony, por habernos brindado sobre todo estas 5 claves, ¿no?, en la colaboración para la alianza de la FP Dual. Así que, bueno, ha sido un placer tenerte. Muchas gracias. Gracias a ambos por mostrarnos el papel fundamental que juegan las instituciones públicas a la hora de implantar una dual de calidad en España. Sin vosotros no sería posible. Y hasta aquí el primer día de esta 7ª edición del Foro Alianza para la FP Dual. Ha sido un placer teneros al otro lado. Mañana vamos a volver a la misma hora para conocer más casos de éxito de la dual en España. Pero en esta ocasión lo haremos de mano de empresas y de centros educativos. Además, presentaremos el último informe de la Alianza sobre las particularidades de los ciclos de las familias profesionales de fabricación mecánica y de transporte y mantenimiento de vehículos. Recordad también que, si os lo habéis perdido, a las 5 hora peninsular española, 5 de la tarde, volveremos a retransmitir el foro. Así también podéis sumaros al debate desde América Latina. Hasta mañana.